En esta oportunidad vamos a hablar nosotros de lo que es la interacción comunicativa y aprendizaje. Ya les había avisado en la anterior clase que entramos a esto tan importante. Antes de arrancar con los conceptos, con el contenido, pregunto, ¿qué entienden primero por interacción? ¿Qué se entiende por interacción? Miguel Ángel quería decir algo, adelante por favor. La interacción es cómo es el proceso en el cual se comunican dos personas. Un proceso discursivo entre sujetos que mediante el lenguaje actúan en un proceso de constante afectivación recíproca. Muy bien, exactamente ese es el concepto, muy bien. Se nota que ha vuelto a investigar, así que excelente. ¿A qué nos referimos con afectación recíproca? ¿No? Y voy a pedirle también a Abigail, perdón, a Melissa que pueda también participar. Adelante, por favor. ¿Qué investigó sobre interacción comunicativa? Y de pronto, ¿qué relación tiene esta interacción comunicativa con el aprendizaje? Ya, como dijo Miguel, la interacción es ese proceso en el que uno está con otra persona más y se trata de comunicar algo. O no simplemente comunicar, sino transmitir alguna información o algún recado. Entonces nosotros interactuamos por medio de las mímicas, por medio de la parte del habla y todo eso, y con movimientos de nuestro cuerpo podemos llegar a transmitir algo. Y en la parte de la interacción comunicativa y en el aprendizaje, es la manera en la que el alumno aprende los conceptos por el medio de los docentes, que en este caso sería una interacción docente-alumno, o la de alumno-alumno, o la de alumno-contenido. Esto quiere decir que nosotros al participar adquirimos más conocimiento. Cuando usted hace una pregunta y nosotros participamos, nosotros estamos dando lo que nosotros conocemos. Entonces, esa es una interacción alumno-docente. La de alumno-alumno es un diálogo entre ambos alumnos dando a conocer sus conceptos, y la del alumno-contenido es en el cuestión de las diapositivas. Cuando nosotros, luego de terminar las clases, volvemos a repasar las diapositivas, hacemos la interacción del contenido para adquirir o obtener más aprendizaje. Excelente, muy bien, Melissa. Felicidades por la investigación que ha realizado. Efectivamente, ambos comentarios han estado acertados, correctos, ¿no? Fabricio, ¿quería complementar algo? También, ejemplo, uno o dos ejemplos de interacción se puede hacer en un discurso o también en un debate, porque estamos participando con el público en el debate estamos participando se podría decir con el contrincante, porque también en un discurso digo, en un debate se tiene la participación del público en ciertas partes. Bien, excelente. Me gusta bastante este grupo jóvenes. Hay esa interacción, me agrada bastante y justamente es eso, ¿no? Es este proceso el que estamos desarrollando ahora en el que podemos hablar de un tema en específico, podemos debatir, podemos comentar, podemos opinar y fíjense cómo esa interacción ayuda bastante en el proceso de aprendizaje, ¿no? Es el mejor ejemplo que les puedo dar lo que está sucediendo ahora. Ustedes con esa investigación previa, conocimiento previo, ahora podemos hablar, podemos interactuar. Fíjense cuán importante es dentro de este proceso de interacción un proceso de feedback, ¿no? De retroalimentación. No puede haber interacción, estamos hablando de que debe haber acción de ambas partes, la parte que comunica y la parte que recibe la información. Estamos hablando de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En este caso, yo soy la persona que le brindo la información, ¿no? Quien transmite la información y ustedes quienes la reciben. Hasta ahí es un proceso, ¿no? Un proceso pasivo. Sin embargo, se vuelve un proceso activo o un método de enseñanza activo al momento de haber esa interacción. Para haber interacción, el requisito indispensable es que pueda haber una respuesta y un resultado, en este caso el aprendizaje mutuo, recíproco, ¿no? Cuando hablamos de recíproco, hablamos de que ambos obtienen, ¿no? Algo de la otra persona, hablando de que el que
recibe la información, el estudiante adquiere ese aprendizaje, ¿no? Y el comunicador, el disertante, también recibe la retroalimentación del estudiante, ¿no? También aprende. ¿Por qué? Porque en esta interacción, el docente, el conferencista, el comunicador, ¿no? La persona que transmite la información, recibe ese feedback del estudiante o la persona que está escuchando, y ahí sabemos, cuando hay esa respuesta, sabemos que lo que se está transmitiendo es efectivo, ¿no? Porque imagínense hablar todo el tiempo y que no haya ningún tipo de respuesta o no haya ningún tipo de interacción. Entonces, te das con la duda si efectivamente te entendieron o no, ¿no? O realmente se vuelve una comunicación o un método de enseñanza pasivo, porque solamente fuiste una persona que transmitió conocimiento y no sabes si realmente lo comprendieron, ¿no? O llegó a haber esa retroalimentación. Entonces, dentro de la interacción comunicativa, y fíjense por qué es tan importante esa interacción, para que exista este proceso de aprendizaje, ¿no? Se aprende mucho más cuando existe debate, existe opinión, existen comentarios, ¿no? Porque de ahí sacamos conclusiones. Y es justamente lo que muestra este gráfico, ¿no? Como decía su último compañero, Fabricio, esta interacción comunicativa se puede dar, ¿no? De un disertante hacia el público, ¿no? Y el disertante puede interactuar, puede pedir la opinión del público, sus comentarios, ¿no? Entonces, esta interacción tiene otro requisito también muy importante, que debe haber, ¿no? Un receptor y un emisor. Mínimamente una persona como receptor de la información, para que haya la interacción. No puede haber interacción entre una sola persona, ¿no? Como es un proceso comunicativo, debe haber alguien quien nos reciba. Entonces, por lo menos debe ser una persona, ¿no? La charla entre dos personas ya es comunicación, ya es interacción, ¿no? El común denominador de la interacción es que hay un constante flujo, ¿no? De ida y vuelta de la información. Hay un constante aprendizaje. ¿Por qué? Porque si la persona que comunica, que emite el mensaje, ¿no? Lo emite efectivamente, pero no hay una respuesta, no se puede llamar interacción, ¿no? Porque no hay esa acción de ambos participantes o de un grupo de participantes, ¿no? Bien, esto lo hemos aprendido nosotros en el colegio, ¿no? El feedback, la retroalimentación, los canales de comunicación, ¿no? El emisor, el receptor, los ruidos que pueden haber. No solamente hablamos ruido de la bulla, ¿no? Sino los ruidos comunicacionales que pueden existir a la hora de transmitir la información. Entonces, recordemos un poquito eso, porque lo vamos a ir desarrollando en toda esta clase de interacción comunicativa. Cuán importante es esta interacción, los canales, ¿no? Y ciertos elementos que hoy vamos a conocer para que se pueda dar este proceso de aprendizaje. Bien, voy a desactivar mi cámara, jóvenes, para que presten atención completa en la diapositiva. Fíjense, dentro de este proceso comunicativo de enseñanza-aprendizaje, en el que existe un emisor y varios receptores, uno o muchos receptores, podemos nosotros identificar tres elementos en este proceso de interrelación comunicativa, tres componentes. En todo proceso comunicativo hay contenido, hay procedimientos y hay aptitud. Valga la aclaración aquí que aptitud nos referimos a aptitud con P. Bien, tenemos por un lado la actitud y por el otro lado la aptitud. Bien, antes de pasar a explicar cada uno de estos conceptos, dígame, ¿cuál es la diferencia entre actitud con C y aptitud con P? Miguel Ángel. La actitud es como la personalidad de la persona, perdón la redundancia, pero es eso. Y la aptitud es para lo que somos buenos o para lo que somos aptos de la realización de esa acción o proceso. Ya, la aptitud tiene que ver con acción, efectivamente. A ver, muy bien, gracias. Otra persona más que quiera también vertir su conocimiento respecto a este tema, Luca Melgar, adelante. Buenos días primero.
La actitud sería cómo actúa, pues, cómo es una persona, su personalidad, mientras que la actitud puede ser una cualidad, en lo que él destaca o lo que no destaca. Capaz tiene aptitud para algo, quizás no. Ya, correcto. Muy bien. Capacidad. Para que lo puedan entender, muy bien, gracias. De verdad que felicito la participación de ustedes, están muy atentos y bueno, todo docente se siente feliz cuando sus estudiantes participan, ¿no? Bien, a ver, la actitud con C se refiere a comportamiento de la persona. Bien, sea positivo o sea negativo, es una actitud. La aptitud se refiere a la capacidad que tenga la persona, ¿ya? Aptitud con P referido a capacidad, actitud con C referido al comportamiento, la forma de proceder de la persona, ¿ya? En ambas situaciones pueden haber actitudes o aptitudes positivas, negativas o llamadas pasivas y activas. Bien, definido eso, vamos a continuar nosotros con el avance. Fíjense que todo eso ya ustedes lo han escuchado, lo conocen, ¿no? Vamos recordando simplemente para poder entender los conocimientos y cuán importante es el conocimiento previo. Se van a dar cuenta cuán importante es este conocimiento previo, ¿no? En todo este desarrollo comunicativo. Fíjense, cuando hablamos de estos tres componentes, vamos a identificar cada uno. Cuando nos referimos a los contenidos, estamos hablando de los conocimientos que se enseñan para el aprendizaje. No puede haber aprendizaje si no hay conocimientos o contenidos que aprender, ¿no? Básicamente, yo no puedo aprender aquello que no conozco, ¿no? Y para conocerlo debe haber un contenido, ¿no? Debe haber una organización de contenido, ¿no? Los conocimientos están organizados en contenido. Es eso que yo voy a adquirir y por ende se traduce en un aprendizaje, ¿no? Todo lo que nosotros absorbemos como conocimientos, sea leyendo, sea observando, ¿no? Se vuelve en aprendizaje, ¿no? Queda ese aprendizaje en nuestra persona, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestro intelecto. Bien, y cuando nos referimos a procedimientos, un segundo elemento, los procedimientos son las estrategias que nosotros vamos a utilizar en este caso en el área comunicativa para poder transmitir esos mensajes, ¿no? Poder de esa manera descifrarlos, ¿no? Demostrarlos, organizarlos y asimilarlos para luego poder esa información aplicarla, ¿no? O adoptar ese conocimiento como nuestro, un conocimiento como verdadero, que se pueda guardar en nuestro cerebro, ¿no? Una memoria a largo plazo. Entonces, esos procedimientos, repito, son estrategias comunicativas que nosotros vamos a utilizar para poder descifrar esos mensajes. Necesitamos sí o sí algún tipo de estrategia para que podamos entender, ¿no? Los conocimientos que vamos a adquirir o esos contenidos, esta primera fase que hemos visto ahora. Luego pasamos a esto que se llama las aptitudes, ¿no? Las aptitudes. ¿Qué nos referimos con las aptitudes? Hablamos de aptitudes con P como capacidad, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano para adquirir los conocimientos, pero también la capacidad que tiene para comprenderlos y sobre todo la disposición que va a tener frente a estos conocimientos. Es decir, el comportamiento también, ¿no? La actitud va de la mano con la actitud, ¿no? Para que podamos nosotros asumir, ¿no? Una posición negativa o una posición positiva ante los nuevos conocimientos o ante la adquisición de conocimientos que nos vaya a servir para reforzar los que ya tenemos. Estos tres elementos son muy importantes, ¿no? Los que observan acá son muy importantes, tanto los contenidos, ¿no? Los procedimientos y las aptitudes. Los contenidos entendidos como los conocimientos nuevos o los conocimientos que me van a ayudar para poder acrecentar los conocimientos previos que ya tengo, ¿no? Cuando hablamos de procedimiento hablamos de estrategias, ¿no?
que vamos a utilizar para descifrar mensajes, organizarlos, entenderlos, interpretarlos. Y las aptitudes he entendido justamente como la disposición, ¿no? La capacidad que vamos a asumir nosotros frente al conocimiento, ¿no? Bien. Explicado eso, voy a volver con ustedes, anterior diapositiva, ¿no? Porque estos tres componentes del proceso comunicativo tienen ciertos elementos que lo identifican. Cuando hablamos de contenido, hablamos de los conocimientos, los conceptos, las teorías, los modelos paradigmáticos, las fórmulas y los diagramas. Toda materia científico-académica tiene conceptos, tiene teorías, tiene modelos a seguir, fórmulas, conocimientos. En lenguaje, en matemática, en química, en biología, en cualquier materia. Por eso hablamos del contenido de la materia. Lo primero que se nos enseña es el contenido que se va a desarrollar. Toda materia, toda área, todo tema científico, metodológico, debe tener un contenido, ¿no? Desarrollado. Ese contenido es el conocimiento, los conceptos, la teoría, los modelos, las fórmulas, los diagramas que se nos van a entregar para poder entender el tema. Es decir, vamos de manera ordenada, metodológica, primero de un grado menor hacia un grado mayor, ¿no? No podemos entender un tema sin previamente conocer los conceptos, ¿no? Conocer las teorías, los modelos, ¿no? Etcétera, etcétera. Dentro de lo que llamamos procedimiento, este segundo componente del proceso comunicativo está esas estrategias, ¿no? ¿Qué estrategia voy a utilizar yo para presentar mi contenido, para presentar mis conocimientos, mis teorías, mis conceptos? ¿Qué estrategia voy a utilizar yo para, por ejemplo, presentar ciertas fórmulas o diagramas? A ver, aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo voy a organizar yo mis fórmulas, ¿no? A ver, al revés, ¿cómo voy a organizar yo mis fórmulas? ¿Cómo voy a aplicar esto con los diagramas de pronto, ¿no? Que elabore para mi tema, ¿no? ¿Cuál va a ser la metodología que voy a aplicar, el tipo de metodología que voy a aplicar para que pueda transmitir esos conocimientos o esos conceptos, ¿no? Fíjense, entonces dentro del procedimiento entendido como estrategia, ¿no? Para poder transmitir esos contenidos. Todo va de la mano, fíjense, ¿no? Y sigue un orden. También, luego, como tercer componente, tenemos a la aptitud, ¿no? La capacidad para actuar, la disposición que tenemos para recibir los conocimientos, el interés y la motivación para interpretarlos, recibirlos, transferirlos y comprenderlos. Entonces, fíjense, aptitud como capacidad para actuar, capacidad para recepcionar, la disposición que yo voy a tener ante esos conocimientos. Puede ser una disposición positiva o puede ser una disposición negativa. Puede haber un interés, ¿no? O puede haber una desmotivación, ¿no? Puede haber una motivación en conjunto, ¿no? Para este proceso comunicativo debe haber estos tres componentes: contenido, procedimiento y actitud. Es muy importante la actitud porque la actitud me va a servir, ¿no? A mí para que yo pueda entender, ¿no? Y aquí quiero ser muy claro. Fíjense, dentro de estos tres componentes, uno de los principales es la actitud, porque la actitud me va a ayudar, si tengo una actitud positiva, a que estos contenidos, ¿no? Puedan llegar a mí y entender las estrategias también. Pero si yo no tengo una buena actitud, pueden haber muy buenos contenidos, puede haber una muy buena estrategia, pero si yo no estoy con la predisposición, ¿no? Con el interés o con la motivación de recibirlos, de nada va a servir que haya buenos contenidos, que tengamos buenos procedimientos, ¿no? Que utilicemos metodologías, una forma de presentación, una manera de organizarlo, ¿no? Sistemáticamente, si no existe la actitud correspondiente, ¿no? Si hay una indiferencia con el conocimiento, pues no lo vamos a adquirir, ¿no? Si yo no tengo la predisposición de escuchar en este proceso comunicativo, de recepcionar la información, poco o nada va a servir, ¿no? Este proceso de comunicación. No va a existir esa
esa interacción, no va a existir ese proceso de feedback, el llamado proceso de retroalimentación. Bien, no se olviden de estos tres componentes. Entonces continuamos con las diapositivas. En este proceso de aprendizaje, en este proceso comunicativo, cuán importante es la actitud, reitero, porque si tenemos, es decir, el estudiante, el receptor tiene un carácter o una actitud pasiva, ¿no?, ante el conocimiento, poco o nada le va a servir este conocimiento, ¿no? Debe haber un carácter interactivo, debe haber un carácter activo de parte del receptor para que pueda recibir el conocimiento, gestionarlo de la mejor manera y así tenga mayor significado. En este proceso de comunicación o esta interacción que debe haber entre el protagonista de los conocimientos, es decir, el emisor y el receptor, ¿no?, debemos nosotros tomar en cuenta que en esta actitud también que adoptemos positiva, nos va a servir para que reflexionemos, analicemos y podamos explicar los contenidos. Es decir, va a haber un mejor flujo de información, ¿no?, nosotros obteniendo una actitud positiva ante esta interrelación comunicativa, ¿no?, logrando así una mejor comprensión, ¿no? Es un mejor resultado el que se obtiene dentro de este proceso de transmisión de información cuando el receptor adopta, ¿no?, esa actitud positiva y de esa manera podemos nosotros establecer un mejor lazo entre el comunicador, hablando del emisor, y entre el receptor. Y por ende vamos a tener una mejor recepción, ¿no?, del mensaje. Esto acá que muestro en pantalla, ustedes lo conocen muy bien, ¿no?, así que no vamos a entrar en mucho detalle, ¿no? El emisor, las etapas básicas del proceso de comunicación, en que existe un emisor, el que transmite la información, un receptor, el que la recibe, existe un mensaje, debe haber un mensaje el cual transmitir y por ende puede haber uno o varios canales en los que se vaya a transmitir. Cuán importante es evitar los ruidos comunicacionales como la distracción, pueden ser ruidos físicos, sociales, culturales, ¿no?, los que ustedes ya conocen. Entonces, en ese proceso, jóvenes, sí o sí debemos nosotros establecer ciertas estrategias, ¿no?, lo que hablábamos con procedimientos para que sea mejor el rendimiento de la recepción del conocimiento. Entonces, si yo utilizo estrategias de aprendizaje, ¿no?, voy a facilitar, ¿no?, la recepción del conocimiento y por ende también me va a servir para retener ese conocimiento y no olvidar. Fíjense que resulta difícil entender algo o a alguien cuando hay una predisposición a la indiferencia, ¿no?, cuando no existe en todo caso predisposición, ¿no?, cuando hay un rechazo al conocimiento, cuando hay una actitud negativa, cuando hay una aptitud pasiva, ¿no? Entonces, predisponemos al cerebro a no adoptar esos conocimientos, ¿no?, cuando no nos gusta algo o tenemos ese prejuicio, ¿no?, de decir, no me gustan las matemáticas. Por ende, no le va a entender, pues, ¿no? Aquí se lo expliquen, como le digo, 100 veces se lo expliquen con palitos. Sin embargo, cuán importante es tener una actitud positiva, ¿no?, una capacidad de poder entender y también actitud, ¿no?, tener una actitud, un comportamiento también positivo, ¿no?, hacia el conocimiento. Entonces se fusiona la actitud con la actitud para que promovamos nosotros las capacidades intelectuales, ¿no? Porque si decimos no me gusta, no puedo, no va a poder, pues, ¿no? Está condicionando al cerebro. Pero si usted dice sí puedo, sí voy a poder, sí entiendo y tengo una capacidad intelectual previa, es decir, conocimientos previos, me va a resultar más fácil, ¿no? Porque tampoco decir yo puedo, o sí lo entiendo, tampoco no es así si no tenemos los conocimientos previos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a entender aquello que no conozco? Aquello que mínimamente no tengo conocimiento, ¿no? Tampoco es milagro, pues, ¿no? Debe haber conocimientos previos, debe haber una aceptación hacia el conocimiento
una posición positiva, ¿no? Hacia el conocimiento para que podamos entender el significado, podamos reconocer el significado de los conceptos que se están utilizando. Ahí está con el gráfico explicado cómo es la diferencia entre un aprendizaje positivo y un aprendizaje negativo, un aprendizaje pasivo y un aprendizaje activo, ¿no? En ese aprendizaje pasivo, ¿no? Lo que veíamos nosotros, el estudiante pasivo también, ¿no? La enseñanza pasiva, donde mucho influye pues la actitud también, ¿no? El estudiante, ¿no? Si el estudiante adopta una actitud pasiva, pues solo va a recepcionar la información, la va a memorizar y la va a olvidar, ¿no? Se va a concentrar en estudiar solo para el examen, no va a prestar atención, no va a entender por ende los conocimientos, y la actitud que va a tener es pasiva, ¿no? Va a buscar simplemente, más que aprender, pasar la materia, ¿no? Más que recepcionar los conocimientos, memorizarlos para aprobar el examen y después que venga lo que venga, ¿no? Mientras que la actitud activa es la que ustedes tienen y han demostrado en estas pocas clases, y espero que siga así hasta el final. Un aprendizaje activo es el que quieren tener ustedes, son estudiantes activos. Entonces, en todo sentido, estamos en este aprendizaje activo, jóvenes, donde participa el estudiante, ¿no? Recepciona los conocimientos, los entiende de mejor manera al haber un feedback, ¿no? Una retroalimentación en que el estudiante participa, ¿no? Y es el principal protagonista de la formación de sus conocimientos. En este aprendizaje activo, el estudiante reflexiona, analiza, ¿no? Investiga, genera y produce conocimiento, ¿no? Porque al final lo que se busca es más que adquirir un nuevo concepto, lo que se quiere es comprenderlo y asimilarlo para poder aplicarlo, ¿no? Aplicarlo en sus estudios, aplicarlo en su vida diaria, aplicarlo posteriormente en su profesión. Por eso es tan importante la comprensión ante todo, jóvenes. En el proceso de comprensión, lo que les acabo de mencionar, el estudiante con actitud activa, positiva, debe utilizar un conjunto de estrategias. Es muy importante, joven, y volvemos al tema de estrategia. Puede que algunos todavía no entiendan esto, no se preocupen. Vamos a ir paso a paso y vamos a identificar, ¿no? Los elementos que componen, por qué hablamos de estrategia. Muy importante tener una estrategia, ¿no? O varias estrategias para poder estudiar. Esto nos va a facilitar el aprendizaje, ¿no? Vamos a través de las estrategias, poder comprender mejor los conocimientos y asimilarlos para llevarlos a la práctica, que no se nos olvide. André Couque, ¿no? Un autor, nos propone un decálogo que debe aplicar el interlocutor activo, es decir, toda persona predispuesta al aprendizaje debe seguir este decálogo al pie de la letra, ¿no? Para que pueda haber una comprensión completa en este proceso de comunicación, en este proceso de recepción de información, de nuevos conocimientos, ¿no? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿a qué nos referimos con la palabra decálogo? A ver, pueden investigar, jóvenes, no hay ningún problema, agarren el teléfono, fíjense el concepto, no pasa nada. ¿Qué es un decálogo? ¿Podría ser un conjunto de 10 reglas? Bien, eso es, exactamente eso es, ¿no? Decálogo viene de un término referido a 10, ¿no? 10 situaciones, 10 reglas, 10 principios. Entonces, André Couque nos da 10 principios que debe seguir todo estudiante, todo interlocutor activo. Veamos cada uno de ellos rápidamente. El interlocutor activo, nosotros o ustedes en todo caso, ¿no? Los estudiantes, los receptores, dice, primero adoptar una actitud positiva. Por eso
les decía, de nada sirven los conocimientos, de nada sirven las estrategias o los procedimientos que vayan a utilizar ustedes, si no hay una aptitud positiva, ¿no? La capacidad. Y aquí voy a hacer énfasis en que no solo debe haber aptitud, una capacidad, ¿no? Intelectual, conocimientos previos, sino también una actitud, ¿no? La actitud, un comportamiento positivo, un comportamiento enfocado en la recepción, un comportamiento predispuesto a la recepción de la información, ¿no? Si yo no estoy predispuesto a recibirlo, por más que me expliquen, no lo voy a entender. Tengo un rechazo. Entonces debe haber una actitud y una aptitud positiva. Actitud, entendido por un comportamiento, ¿no? Predispuesto al aprendizaje, y una aptitud, es decir, capacidad, conocimientos previos, ¿no? Un manejo, por lo menos básico, de los conocimientos que me va a ayudar a poder entender, ¿no? No puedo entender aquello que no conozco, ¿no? O no puedo hablar de aquello, no puedo hablar aquello de lo que no tengo conocimiento. Por eso es muy importante la actitud positiva, la capacitación previa. Porque también, por más que yo tenga toda la predisposición del mundo de aprender de un tema, si no conozco previamente sus conceptos, por lo menos básicos, no voy a poder entender y no va a haber este feedback o interacción, ¿no? Yo les voy a explicar básicamente, y si ustedes no me entienden o no tienen conocimientos previos de lo que yo hablo, no va a haber interacción porque les voy a pedir que participen y no lo van a hacer. Por eso, primero, adoptar una actitud positiva, tener curiosidad, motivación. En la adquisición de conocimientos, jóvenes, la curiosidad es muy importante y sobre todo la motivación. Estar motivados a poder adquirir conocimiento, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, de pronto si ahora ven en su teléfono, ¿no? Y sale que, vamos con un ejemplo muy básico, ¿no? En su teléfono aparece una información, en el sector de información, o en un mensaje le aparece que Bad Bunny muere, ¿no? Bad Bunny murió en trágico accidente. Así el titular grande, ¿no? Y la foto de él. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Inmediatamente, fíjense, jóvenes, cómo la curiosidad, ¿no? Los motiva a investigar, ¿no? Y tienen una motivación extra, ¿no? Que todos conocen a este personaje, inclusive algunos fanáticos, ¿no? Y eso los motiva a investigar, ¿no? Descubren la cura para el SIDA. Entonces, curioseamos, ¿no? La curiosidad nos llama la atención y eso nos motiva a poder investigar. Entonces, debemos nosotros adquirir esa motivación para poder estudiar, poder entender y poder aprender. Debe existir la motivación, debe existir la curiosidad para el aprendizaje. La curiosidad y la motivación se forman, sí, se forman, debemos nosotros inculcarlas, ¿no? Porque uno dice, no me llama la atención, no me motiva a estudiar sobre tal tema. Podemos nosotros cultivar esa curiosidad, podemos cultivar motivación, sí, se puede realizar. Vamos a ir viendo a través de cómo yo puedo motivarme personalmente, ¿no? Quitar esa actitud negativa que tengo de no puedo estudiar, no puedo aprender, no puedo concentrarme, ¿no? Lo primero que se nos dice, el primer paso que ustedes dar, sea positivo. No diga no puedo, no quiero, no voy a aprender o es muy difícil. Tenga una actitud y aptitud positiva. La actitud, la que les estoy hablando, digamos, voy a poder, quiero hacerlo, ¿no? Y debe tener una actitud, debe tener ese conocimiento previo, esa capacidad de asimilar la información, ¿no? Y eso es con formación. Segundo, percibir al emisor, observar gestos, énfasis de voz. Decían sus compañeros al inicio, sus compañeras, creo que era Melissa, decía, ¿no? Que existen diferentes tipos de comunicación que le hemos aprendido, ¿no? En clases, la comunicación verbal, la no verbal, ¿no? Comunicación escrita, etcétera, etcétera, ¿no? Que va dentro de uno de estos elementos, ¿no? Comunicación verbal y no verbal. ¿Cómo podemos transmitir a través de nuestro principal elemento, el lenguaje, ¿no? La voz, ¿no? El discurso,
un mensaje, pero también a través de los gestos, ¿no? El movimiento de manos, movimiento del cuerpo, la posición, movimiento de los ojos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, el receptor de información debe lograr percibir de su emisor, ¿no? Del profesor, los gestos, el énfasis en la voz, percibir todos los detalles, ¿no? De la información. ¿Por qué? Porque eso también transmite información. En este momento es un poco difícil, ¿no? Que puedan, por ejemplo, percibir los gestos, ¿no? Que yo realizo corporales, porque no estamos de manera presencial, pero sí pueden escuchar, por ejemplo, el énfasis de voz, el realce que les doy a algunas palabras, ¿no? La repetición que le doy a algunos términos para que ustedes puedan eh, asimilarlos, puedan entenderlos, puedan quedarse grabados en su cerebro. Por eso es tan importante que también nosotros seamos objetivos y pasamos al tercer punto, ¿no? Tener esa actitud, tener una predisposición a la atención y ser objetivo, es decir, comprender lo que se dice y tratar de aplicarlo, ¿no? En lo que nosotros vemos, ¿no? Ser más objetivos con el conocimiento. Pasamos a una cuarta premisa, un cuarto consejo que nos dan para el interlocutor inteligente o el estudiante receptivo, activo, ¿no? Debemos reconocer la onda del emisor, es decir, estar presentes en cuerpo y alma o en cuerpo y cerebro en el tema, ¿no? Inmiscuirnos en el tema, ¿no? Mientras el emisor está explicando, estamos pensando otra cosa. Entonces, a eso nos referimos con estar en la misma onda o sintonía del emisor para que podamos no perdernos en la atención del tema, poder entender, interpretar lo que dice y entender también los intereses que tiene el interlocutor por transmitir un mensaje específico, ¿no? Descubrir, y ahí pasa al quinto paso, descubrir la idea principal de cada parte del mensaje. De esta atención, de esta objetividad que nosotros vamos a demostrar ante la adquisición del conocimiento, es muy importante que podamos descubrir la idea principal de cada mensaje, ¿no? Porque fíjense que dentro de la adquisición de conocimientos, pues hay aspectos primarios y secundarios, ¿no? Que nosotros debemos adquirirlo, entonces debemos comprender cuál es el mensaje central, mensaje principal que nos quiere dar el emisor, ¿no? Para entender el mensaje, descubrir la idea principal, posterior a ello descubrir los objetivos y los procedimientos del emisor. Generalmente, como hice yo en una primera clase, les expliqué, ¿no? El contenido, voy a activar mi cámara, les expliqué el contenido, les expliqué hacia dónde queremos llegar con estas clases, qué es lo que vamos a aprender, qué les voy a enseñar, qué reglas debemos seguir, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cuán importante es escuchar ello del emisor, conocer los objetivos, ¿no? Conocer la finalidad que tiene la persona que transmite el mensaje al final, porque de ello va a depender también mi predisposición para poder escuchar, ¿no? Todo lo demás o toda la información. Entonces, con eso, entendiendo cuál es el objetivo del emisor, vamos al paso 7, que es buscar y comprender el significado de cada concepto, ¿no? Buscar, fíjense esta palabra, buscar, ¿no? Debemos nosotros buscar la información, no esperar a que se nos la den, porque si nos la dan no sabemos si es real o falsa, ¿no? Y nos podemos nosotros quedar con un contenido erróneo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante buscar, comprender el significado de cada concepto para entender lo posterior, entender el conocimiento que vayamos adquiriendo, separar lo principal de los aspectos secundarios. Muy importante identificar, ¿no? ¿A cuánto nos ha pasado, por ejemplo, que tenemos un documento así para leer, ¿no? Letras, letras y más letras, de no acabar, ¿no? Ni un solo dibujito siquiera, ¿no? Y más letras chiquititas de paso, no son ni siquiera Arial 12, y tenemos que leer todo esto, ¿no? Y tenemos que comprender. ¿A cuánto nos ha pasado que a la hora de leer no paso ni el primer párrafo del segundo párrafo y ya empiezo a bostezar, ya me está dando sueño, ya miro para un lado a ver si pasa algo, ¿no? Ya estoy mirando las notificaciones en mi teléfono
y pierdo la concentración total. Entonces, fíjense que dentro de las técnicas de aprendizaje, ¿no? A veces queremos leer de principio a fin y hasta a veces ni llegamos al final, ¿no? Y querer comprender. Por eso es que nos dice que es muy importante la separación de los aspectos principales de los secundarios, poder dividir, ¿no? De pronto leer por párrafo, identificar cuál es el concepto, ¿no? Qué es lo principal, subrayar si es posible solo la palabra principal para poder entender el significado, ¿no? De cada párrafo, qué es lo que quiere transmitir y al final, en conjunto con lo que subrayé, establecer un concepto, ¿no? De esa hoja o de esa página o de ese tema en conciso. Pasamos al punto número 9, relacionar y contextualizar la comunicación, ¿no? Todos esos conceptos que los aprendemos, principal y secundario, me va a llevar a un concepto en general, ¿no? Un tema en general, ¿no? Hablamos de lenguaje en su conjunto, ¿no? Pero el lenguaje abarca muchísimos temas, ¿no? El tema de la ortografía, el tema de la gramática, el tema de los elementos que componen cada aspecto del lenguaje, ¿no? Hablamos del pronombre, hablamos de los verbos, hablamos de los sustantivos, del núcleo del sustantivo, etcétera, etcétera. O sea, hay una infinidad de conceptos, ¿no? Relacionarlos es muy importante para poder contextualizarlos, ¿no? En el tema de la situación. Entonces, en el tema que estemos hablando, es muy importante, después de los 8 puntos anteriores, relacionar, contextualizar, ¿no? Para que en ese flujo de comunicación exista el aprendizaje, que es lo que se quiere, ¿no? La intención de poder transmitir un conocimiento, cualquiera sea, es que este conocimiento pueda ser recibido de la mejor manera. ¿Y cómo podemos saber si se recibió correctamente? Pues si la persona que lo recibió o el grupo que lo recibió aprende, ¿no? El objetivo de la transmisión de conocimientos es el aprendizaje, no hay más. Y por último, debemos evaluar la factibilidad y aplicar los conocimientos, ¿no? Debemos evaluar, una vez visto todo el conocimiento que se nos da, evaluar primero si es un conocimiento real, fidedigno, verdadero. Segundo, evaluar cuánto me aporta a mí como estudiante en determinada materia o materias, ¿no? En mi vida personal y en mi vida profesional más adelante. Y por último, aplicar. Perfecto, esto es lo que a mí me sirve, esto es lo nuevo que aprendí y ahora lo aplico. Porque de nada sirve adquirir nuevos conocimientos, qué interesante, qué bonito, ¿no? Para que luego no lo aplique, ¿no? Hoy aprendiste que debes, no sé, pues, lavarte las manos, ¿no? Antes de cada comida para evitar cualquier infección. Y decían, qué bonito, me enseñaron cómo lavarme las manos, ¿no? Me enseñaron cómo, bueno, en el caso de medicina, en el caso de enfermería, me enseñaron cómo hacer técnicas de reanimación, primeros auxilios, ¿no? Pero si no lo aplico, ¿no? Es decir, por lo menos practicar en la casa, enseñarlo a los demás, replicarlo, me voy a olvidar o no va a servir de nada, ¿no? Esos conocimientos más adelante cuando quiero utilizarlos no me van a servir porque no los he aplicado. Lo mismo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido en su momento a identificar el concepto de lo que es un verbo, un sustantivo, un pronombre, el núcleo del verbo, el núcleo del sustantivo, pero por la falta de práctica nos hemos olvidado, ¿no? Ahora fácilmente o difícilmente nos podemos acordar todos los pronombres que existen, ¿no? Dentro del lenguaje. ¿Cuáles son los pronombres y para qué sirven? Entonces, fíjense cómo es muy importante, después de adquirir esos conocimientos, de poder identificarlos, debemos relacionarlos, ¿no? Y con los que ya tenemos, con los conocimientos que ya tenemos, evaluarlos y aplicarlos. Si no aplicamos lo que aprendemos, no sirve de nada. Bien. Recuerden, jóvenes, al final tenemos 10 minutos al final de la clase para que podamos responder interrogantes, ¿ya? De todas maneras, voy a avanzar un poquito más y no quiero que se me duerman, ¿ya? ¿Se entendió hasta acá? A modo de que despierten, voy a preguntarles, ¿tienen alguna duda hasta acá respecto a lo que hemos avanzado?
La verdad yo entendí bien, licenciado. Sí, se puede entender todo el contenido. Ya, gracias. Gracias. Todo claro. Qué bien, me alegra mucho. Ahora, continuemos. Pasamos a los modelos de comprensión de conocimientos, ¿no? La apropiación comprensiva de conocimientos, ¿no? Al estudiar, implica un conjunto de operaciones intelectuales, ¿no? Basado en conocimientos previos para poder recibir estos conocimientos nuevos. Ahora, existe una fórmula o un esquema en el que podemos explicar, ¿no? Los diferentes modelos de comprensión, como lo dice el título. Vamos con el esquema que nos plantean autores como Rivers, McDowell, Carretero y Cole, ¿ya? De pronto le preguntan cuál es el esquema, ¿no? O los elementos básicos que formula Carretero, que formula Rivers, acerca de los modelos de comprensión. Por eso nos menciona a estos autores, ¿no? Y no se preocupen que esta diapositiva también la van a tener, ¿ya? Funciona así. Paso esta clase, la siguiente clase les envío la diapositiva, esta de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo otros grupos luego de ustedes, entonces me es muy complicado, difícil enviársela, ¿no? Si hasta mañana, ¿no? Porque mañana también tengo clase, si hasta mañana me da la posibilidad de enviárselos, lo hago, ¿ya? De todas maneras, si no, la próxima clase. Entonces, contenido que avancemos, la siguiente clase se los envío para que ustedes puedan tener. Recuerden, siempre es importante que tomen apunte, ¿ya? Escuchen todo lo que yo les digo, por eso es que desactivo yo mi cámara para que no se distraigan, ¿no? Y que puedan estar atentos a lo que yo digo y observarlo en la pantalla, en las diapositivas, ¿no? Para que pueda haber esa similitud en el conocimiento, esa adquisición visual y auditiva. Entonces, el esquema que plantean estos autores es el siguiente. Hay dos fases, ¿no? La fase del contexto o del concepto que vamos a aprender o del texto que vamos a estudiar, ¿no? Vamos a ir con un texto. Vamos a hablar de cuando yo agarro y estudio o leo, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que yo adquiero la información, ¿no? Cuando hablamos de contexto, justamente es información que yo voy adquiriendo para crear, ¿no? Una realidad o crear un conocimiento, ¿no? Adquirir conocimiento sobre un tema. Por eso hablamos de contexto. Entonces, esta etapa previa en la que adquirimos los conocimientos, reconocemos los significados, los conceptos, y una etapa en la que interviene el sujeto, ¿no? Que es el principal protagonista, el interlocutor, el estudiante, en el que interviene para poder entender este texto, esta información que está adquiriendo. Y volvemos al tema de la aptitud y las actitudes, ¿no? El conocimiento previo como aptitud, capacidad intelectual que me va a servir para adquirir, ¿no? Si yo conozco muy poco de un tema en específico, por ejemplo, conozco muy poco de lo que es la fotosíntesis, cuando me empiecen a explicar, también me va a ser un poquito más complicado entender, ¿no? Pero sí voy a comprender algo, ¿no? Porque por lo menos sé identificar o conozco el concepto de fotosíntesis. Pero si yo no conozco nada de fotosíntesis y no investigo, o sea, la persona que esté hablando, que me esté explicando, va a ser como si me hablara en chino, ¿no? No voy a entender nada, por más que yo tenga una buena predisposición a aprender. Por eso es tan importante este contexto, ¿no? El conocimiento previo para poder ubicarme yo en la situación o en el tema que me estén hablando. En esta situación de adquisición de conocimientos, ¿no? De reconocer los significados, está este orden que nosotros debemos seguir. Recuerden que no todo conocimiento o no toda información es fidedigna o es válida o nos sirve, ¿no? Por eso debemos basarnos en conocimiento científico, académico, comprobable. Debemos corroborar con 2 o 3 fuentes si el concepto es válido, si el término es correcto, ¿no? Por eso se hace la verificación con 2 o 3 fuentes. Entonces ese es el proceso de seleccionar, jerarquizar, diferenciar los conceptos, ¿no?
Es importante que hagamos eso. Seleccionemos, ordenemos de mayor a menor lo que nos decía a nosotros, ¿no? Las características o principios que debe seguir todo buen interlocutor, el estudiante activo, de jerarquizar qué es lo que sí me sirve o qué es lo principal de lo secundario o de lo que es complementario, ¿no? ¿Cuál es la información que realmente yo voy a adoptar como mía, adquirir ese conocimiento en una memoria a largo plazo, y qué es lo que de pronto debo descartar o que queda como un conocimiento opcional o secundario, ¿no? Y cómo voy a diferenciar de un significado a otro, ¿no? Debo hacer yo ese análisis o comprensión, ¿no? Para pasar a esta palabrita tan importante que es, primero, la interacción comunicativa, porque no puedo referir o vertir ningún comentario si no entiendo del tema, y si no hay comentarios, si no hay una retroalimentación, no puede haber interacción comunicativa. Ese proceso de comunicación se logra de la manera más eficaz cuando existe comprensión. Y fíjense que la palabra comprensión está aquí centrada, ¿no? O intermedio en ambos procesos, ¿no? Si yo reconozco los significados, selecciono los contenidos, los jerarquizo, puedo de esa manera comprenderlos, ¿ya? Y para que haya una comprensión completa, ¿a qué nos referimos con comprensión completa? Nos referimos a interpretar, analizar, comprender completamente los contenidos y sobre todo que se pueda quedar en la memoria a largo plazo, que pueda ser aplicable en nuestra vida. Podemos aplicarlo en nuestras materias, podemos aplicarlo en nuestro desarrollo universitario y posteriormente a ello esos conocimientos me van a servir para mi desarrollo profesional, ¿no? Imagínense, joven, pónganse en este caso, ustedes están estudiando, ¿no? Sea en medicina, enfermería, odontología, para ser profesionales en el área. Si no comprenden en este lapso de 5 años de estudio lo que van a aprender, los conocimientos que le va a transmitir su docente en diferentes áreas, si no logran asimilarlos, retenerlos, ¿cómo pretenden aplicarlos en su vida profesional? ¿No? Entonces van a estar perdidos, ¿no? Van a estar en el limbo, ¿no? Justamente por no comprender esos conocimientos. Y para comprenderlos debe haber conocimiento previo, una actitud positiva, ¿no? Para que podamos, como dice acá, vuelvo atrás, para que podamos nosotros relacionar, inferir y deducir. Pregunto, ¿qué es inferir y qué es deducir? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál está primero? ¿La inferencia o la deducción? Pueden, como les digo, buscar el concepto, pueden leerlo, lo importante es que puedan participar. Sí, sí. El concepto de inferir no estoy muy segura, pero deducir es llegar a una conclusión según lo que uno ve. Entonces creo que inferir podría ser lo que alguien nos dice y lo que uno asume según el conocimiento de otra persona, y podría venir primero inferir y luego deducir. Correcto. Sí, sí, vamos bien. Tiene que ver con la palabra relacionar, en primer lugar. No relacionar con cosas que vemos, que oímos, que conocemos, ¿no? Y efectivamente inferir está antes de deducir, ¿no? Es un proceso menor al de deducir. El de deducir, ¿cuál sería la diferencia con inferir? Por favor, alguno de ustedes. Sí, sí, muy bien y gracias por su participación. ¿Qué es deducir? Daniel, por favor. Soy Camila, perdón. Para mí deducir es, dependiendo del contexto en el que estamos, crear el propio significado que nosotros, crear nuestro propio significado a lo que la otra persona está diciendo. Estamos deduciendo cuando relacionamos el concepto o la palabra que nos están dando con lo que ya conocemos. Entonces nos hacemos una idea de lo que es. Correcto, muy bien. Fíjense que el proceso de deducción es mucho más amplio e inclusive requiere de mayor información que el proceso de inferir. El
proceso de inferir podemos hacerlo a través de la observación, ¿no? Podemos, o sea, no necesitamos tanto conocimiento previo como en el proceso de deducción. El proceso de deducción necesitamos un conocimiento previo, saber del tema para poder deducir posibles respuestas o conclusiones, o deducir conclusiones de un tema en específico, pero previo conocimiento del que vayamos a tener. En ambas situaciones, tanto inferir como deducir, se encuentra esta situación de relacionar, ¿no? La inferencia y la deducción nos sirve para relacionar aspectos, ¿no? Con lo que está sucediendo, con lo que observamos, con las posibilidades que se puede dar en un futuro. Hablamos de la deducción, ¿no? De resultados probables que pueden haber respecto a un tema específico, ¿no? Porque, a ver, un ejemplo muy básico, ¿no? Hoy yo puedo deducir que mañana voy a amanecer, voy a despertar y va a ser un nuevo día. Un ejemplo muy básico. ¿Por qué? Porque hoy desperté y fue un nuevo día. Antes de ayer desperté y era un nuevo día. Entonces, puedo deducir que mañana al despertar va a amanecer, ¿no? Y Dios mediante voy a estar en un nuevo día. Puede que no también, ¿no? Pero es una deducción basada en un conocimiento previo, ¿no? Lo que ya yo conozco, lo que ya yo sé, y de esa manera puedo deducir lo que puede pasar, ¿no? A ver, si yo estudio, ¿no? Me preparo, como lo hacen ustedes, puedo participar, ¿no? Puedo rendir un buen examen. Y deduzco que al yo estar en todas las clases, no faltarme, prepararme antes y después de cada clase, repasar, ¿no? Y estudiar para mi examen, puedo deducir que van a aprobar, ¿no? Con éxito el ingreso a la Facultad de Ciencias de la Salud Humana. Entonces, ¿pero qué pasa si es todo lo contrario, ¿no? Si no estudian, si no se preparan, si no asisten a clases, si para el día del examen no repasan mínimamente, entonces ya saben qué resultado les espera, ¿no? Entonces, podemos deducirlo, podemos utilizar la inferencia también, ¿no? Dentro de estos procesos. Entonces, la inferencia está antes de la deducción, vamos a entrar a ese concepto también, ¿no? Pero debemos conocer, ¿no? Para que podamos entender. Todo interlocutor, todo estudiante activo debe relacionar, inferir, deducir para poder interpretar, explicar y retener. ¿Cuán importante, jóvenes, es este proceso, ¿no? Cuando adquirimos nuevos conocimientos, y que está todo lo que hemos visto nosotros aquí en esta, perdón, todo lo que hemos visto aquí, ¿no? El reconocer significados de nada nos va a servir identificar, jerarquizar, seleccionar los conocimientos si no los, posteriormente a ello, no los analizamos, no los relacionamos, no los aplicamos en nuestra vida o no interpretamos, no nos tomamos ese tiempo para meditar en ese contenido, cómo nos va a servir. Ese análisis, esa inferencia, esa deducción, esa interpretación nos va a servir para poder retenerlo. Y la retención se ve reflejada en la comprensión. Esto es lo que buscamos nosotros al final, comprender, ¿no? El tema del cual estemos hablando. Este es el resultado final. Aquí es donde apuntamos con cualquier conocimiento. Si yo no tengo esa finalidad de comprensión, va a quedar en una memoria a corto plazo. Aquí se va a quedar, ¿no? Y es probable que ahora lo entienda, es probable que podamos reconocer los conocimientos o los significados, podamos reconocer los significados, pero el día de mañana lo vamos a olvidar, ¿no? Ahora entendí lo que es la diferencia entre una inferencia y una deducción, pero pasado mañana me olvidé, ¿no? Me acuerdo que hablamos de eso, pero me olvidé. Pero si yo analizo, ¿no? Si yo después de esta clase, si no me quedó muy claro, el docente no te entendí muy bien la diferencia entre inferencia y deducción, lo busco, ¿no? Y lo asimilo, lo analizo, inmediatamente medito un poco en algún ejemplo
Y fíjense que la forma más fácil es esa, ¿no? Que se les pueda quedar con un ejemplo, para que no se olviden nunca más la diferencia entre inferencia y deducción, ¿no? Habíamos visto la diferencia entre un método inductivo y un método deductivo, entonces lo investigo, busco un ejemplo y me quedo con ese ejemplo para poder entender el concepto. Cuán importante es el análisis, la relación, la interpretación para poder retener, y eso me va a llevar a poder comprender los conocimientos, y aquello que comprendo es aquello de lo que puedo hablar, ¿no? Entonces, la comprensión es un factor importante para que exista esto que llamamos, esto que llamamos interacción comunicativa. Esto acá. Necesitamos comprender. No puedo hablar aquello que no sé, ¿no? Y si no hay esa interacción, ese feedback entre emisor y receptor, no puede haber una interacción comunicativa. Y si no hay ese conocimiento previo, esa interacción, ¿no? Ese feedback, esa retroalimentación, el aprendizaje probablemente va a ser escaso o nulo. Fíjense que también dentro de la comprensión del conocimiento, la relación funcional entre conocimiento y experiencia almacenada son importantes. Vuelvo y reitero, el conocimiento previo es muy importante porque con ese conocimiento previo voy a poder asimilar de mejor manera los conocimientos nuevos, ¿no? Entonces, la memoria de largo plazo almacena los conocimientos que logré interpretar, analizar y aplicarlos, sobre todo. Fíjense, ¿no? Hay la frase clásica que dice que la práctica hace al maestro, ¿no? Si ustedes adquieren nuevos conocimientos, deben aplicarlos, ¿no? En su vida diaria, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario se van a olvidar, ¿no? Lo que no practicamos, lo que no lo aplicamos, nos olvidamos. Entonces los conocimientos también, los conocimientos que adquirimos, conocimientos nuevos debemos replicar, ¿no? Si yo adquiero una nueva palabra en mi léxico, en mi vocabulario, investigué en el diccionario, pues debo aplicarla también, ¿no? En su momento para que no me olvide ni de su concepto ni de su uso. Entonces, cuán importante, jóvenes, es alimentar la memoria a largo plazo, utilizar el contenido, aplicarlo. Continuamos. La comprensión de conocimientos también se produce cuando asociamos conocimientos previos con los nuevos, cuando reconocemos los significados, cuando deducimos, ¿no? O realizamos inferencia. Entonces, cuán importante es la deducción, ¿no? La inferencia en la asociación de conocimiento. Entonces, previamente, ya conozco de esto, o no me acuerdo, recuerdo que hablé de esto, o que me explicaron esto, antes de empezar a adquirir nuevos conocimientos. Por eso yo les recomiendo, ¿no? Antes de entrar a una clase, lean por lo menos el tema. Si en esa lectura que ustedes hicieron, en esa investigación previa que hicieron, hay una palabra que no entienden, ahí está el celular, ni siquiera el diccionario. No le digo, vayan a buscar el diccionario, ¿no? No entiendo qué significa tal término del que va a hablar el docente, y lo busco. Y todo ese conocimiento previo va a ayudar a la comprensión y retención de la información para que ustedes puedan asimilarlo y puedan aplicarlo. La información disponible, la amplitud del lenguaje, la experiencia y la capacidad crítico-perceptiva constituyen una base sólida con la cual construimos la comprensión de conocimiento. La capacidad crítico-perceptiva. ¿Cómo me va a servir lo que le decía anteriormente? ¿Cómo me va a servir a mí este conocimiento? Y bueno, hacer el filtro, ¿no? Este conocimiento, ¿cuánto me aporta? ¿Cuánto me sirve? O, bueno, esto es lo que no voy a utilizar, voy a descartar, ¿no? Voy a aplicar un criterio, ¿no? Perceptivo para hacer una selección de conocimiento. Porque como les digo, hay conocimiento, hay información que no nos sirve, ¿no? Que no nos sirve, que no es real, no es comprobada científica, académicamente. Entonces, debemos saber seleccionar aquí la información que sí nos es útil para crear una comprensión de los conocimientos amplia. Para la comprensión de estos conocimientos existen diversos procedimientos o técnicas. Hablábamos en la primera clase en la que avanzamos ya el contenido de técnicas de estudio, ¿no? Entre una de ellas estaba el mapa conceptual que observan ahora en el dibujo. Entonces,
la división de los conocimientos, que también era uno de los criterios que debe tener todo interlocutor, ¿no? Una de las características que debe tener un interlocutor, saber definir entre conceptos principales, conceptos secundarios y conceptos de relleno, ¿no? O conceptos optativos. Entonces debemos nosotros conceptualizar, ¿no? Aquello o descomponer aquello que es primario, aquello que es secundario. Para esto se debe reordenar o reconfigurar el conocimiento, dando significado. ¿Qué es lo que verdaderamente me aporta y cómo yo lo voy a organizar? Fíjense, jóvenes, esta comprensión de conocimiento ya sabemos, desde el inicio de la clase lo hemos hablado de que para comprender los conocimientos, para que haya esa interacción correcta y al final se logre el aprendizaje, debemos nosotros desplegar algunas capacidades u operaciones intelectuales. ¿Qué significa? Debo yo tener conocimiento previo, repito, debo conocer, ¿no? El tema a tratar para que haya un flujo de información constante, ¿no? Para conversar con otra persona de un tema específico debo conocer. En ese flujo, ¿no? En esas funciones intelectuales, hay una situación que se presenta y que les muestro ahora. Para cada interlocutor inteligente, para cada receptor, ¿no? Debe haber funciones o capacidades específicas y que dentro de todo son naturales, ¿no? Desde que nacemos empezamos a reconocer las cosas a través de la observación, a analizarlas, a relacionarlas y a diferenciarlas. Entonces, este es el proceso que ustedes deben conocer, ¿no? Y que son las funciones intelectuales o capacidades que debe tener todo interlocutor inteligente, todo receptor activo. Vuelvo y repito, las funciones intelectuales o capacidades que debe tener todo receptor inteligente, ¿no? Todo estudiante activo pasa por estos procesos, estas funciones. Primero, la función de reconocer, ¿no? Entonces, no podemos ir a hablar de algo que no conocemos, ¿no? Que no identificamos. Reconocer es igual a identificar. Primero debemos identificar de qué vamos a hablar, el objeto de estudio, ¿no? De qué vamos a hablar y su componente. Pasamos a esta segunda fase una vez que identificamos el objeto de estudio y analizamos. Es decir, descomponemos el conjunto de manera sistemática, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del verbo dentro del lenguaje, del verbo, debo saber primero reconocer, ¿no? ¿Qué es el verbo tanto en su concepto y poder identificarlo también en una estructura gramatical, en la estructura del lenguaje, en un párrafo, poder identificarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es el verbo como concepto? Identificarlo, cómo identificarlo también en una oración, en un párrafo, ¿no? Y posteriormente a ello pasamos al análisis. Conozco del concepto de lo que es el verbo, el sustantivo del verbo, etcétera, etcétera, y paso a analizarlo, a descomponer, ¿no? Los elementos que componen el verbo, los pasos que debo seguir para poder identificar en un párrafo, ¿no? Los criterios que se deben seguir para determinar que efectivamente es un verbo. Pasamos a esta situación del análisis donde descomponemos el conjunto de manera sistemática el contenido, estableciendo primero los elementos conceptuales primarios o importantes para luego relacionarlos con los otros contenidos o elementos. Aquí viene la parte ya más profunda de relacionar, ¿no? En la que vinculamos estos componentes, estas partes, elementos, las diferencias, identificamos los conjuntos o las estructuras que conforman, ¿no? El concepto o el objeto de estudio. Entonces, a partir de ahí empezamos a relacionar, ¿no? ¿Qué tiene que ver un concepto con el otro para poder hablar de el verbo como tal, ¿no? Recordemos que se aplican métodos y metodologías para obtener un resultado final, ¿no? Hablamos también de que muchas veces partimos de lo particular, de elementos específicos para poder determinar un elemento general, ¿no? Estamos hablando de un concepto general. Entonces, ese conjunto de elementos, de estructura, diferencia, ¿no?
características nos van a ayudar a poder entender mejor o vincular estos componentes en un concepto específico. Y por último, lo diferencio, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el verbo, el pronombre, el sustantivo del verbo, etcétera, etcétera? Entonces, y cuál es la relación o la diferenciación con otros términos, ¿no? Que están dentro del lenguaje de la composición de un párrafo, la composición de un texto. Entonces, fíjense cómo pasamos a esta capacidad o función intelectual y natural que tenemos de diferenciar, ¿no? Confrontar características, diferenciar con las propiedades, las funciones de otros conceptos, de otros objetos de estudio, para estructurarlos, para poder hacer la diferenciación, para poder identificar su significado, ¿no? ¿Para qué me sirve el verbo? ¿Para qué me sirve el pronombre? ¿Para qué me sirve la conformación de oraciones, por ejemplo, dentro de un texto, etcétera, etcétera? Ya vamos a verlo nosotros más adelante con ejemplos. Sin embargo, funciones intelectuales o capacidades que tenemos que tener, también nos referimos a, paso a la siguiente, la clasificación. Después de nosotros haber analizado, relacionado y diferenciado el objeto de estudio, vamos a clasificar, ¿no? Establecemos jerarquía y volvemos al tema que decimos, tenemos que darle prioridad a aquello que es principal, ¿no? Identificar los elementos secundarios para jerarquizarlos y entender el conocimiento, ¿no? De mayor a menor o de acuerdo a el grado de importancia, función, estructura, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro de los procesos por los que pasamos. La clasificación, posterior conceptualización, es decir, ya una vez identificamos, clasificamos, diferenciamos otros conceptos, entonces hacemos nuestro, ¿no? El significado. Aquí es donde realmente comprendemos para qué nos sirve, ¿no? Cómo podemos aplicarlo, qué componentes son los que lo estructuran, ¿no? Y qué significado le debo dar, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Y voy a pedir aquí la participación de algunos. Cuando hablábamos de los significados, ¿no? Que el significado puede ser semántico, puede ser funcional, estructural, sistémico o contextual. ¿Alguno de ustedes recuerda alguno de estos significados? ¿A qué nos referimos con significado semántico o significado sistémico? Adelante, por favor. Cualquiera de ellos. Nadie, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿A qué nos referimos cuando decimos significado semántico? Hemos avanzado, ¿no? La semántica, el lenguaje, contenido semántico, el análisis de las palabras, del significado de las palabras, la semántica. ¿Se acuerdan? El significado sistémico, contextual. Ya, no se acuerdan de eso. Tarea para la casa, investiguen, ¿no? Después de esto, a ver a qué nos referimos con significado semántico, etcétera, etcétera. Fíjense que la conceptualización, perdón, nos va a ayudar a poder identificar y darle un significado al término, es decir, hacer el conocimiento nuestro. Pasamos a la fase de explicación. Aquello que entendemos podemos explicarlo, podemos replicarlo, podemos transmitirlo, ¿no? Aquello que no entendemos, pues, ¿cómo vamos a explicarlo? Entonces, en este proceso de explicar, ya nosotros podemos fundamentar conociendo el significado, ¿no? El concepto, adoptándolo como un conocimiento que nosotros adquirimos, que entendemos a cabalidad, es posible explicarlo, fundamentarlo, ¿no? Sustentarlo, ¿no? Porque conocemos. Entonces, por eso pasamos a esta fase donde ya conocemos en totalidad el tema o objeto de estudio. Y por último, lo que habíamos hablado, bueno, dentro de los últimos puntos de las funciones intelectuales está la inferencia. Después que nosotros hemos pasado o tenemos todas estas capacidades, podemos ahora sí inferir, ¿no? Inferir es decir, sacar conclusiones, ¿no? Prever resultados en base a esas conclusiones
podemos generalizar, ¿no? Plantear diversos conceptos generalizando, ¿no? Aunque tal vez no podamos especificar, ¿no? Pero sí podemos de alguna manera plantear aspectos positivos, negativos, o establecer consecuencias, de pronto, como dice ahí, ¿no? Posibles consecuencias. Entonces, la inferencia es una función intelectual que tenemos todos de manera natural, que en algún momento hemos sabido reconocer alternativas, diferenciar, sacar algunas conclusiones respecto a lo que observamos, ¿no? Respecto a lo que hemos vivido, algunas probabilidades, ¿no? Y ahí entramos a lo que es la deducción, ¿no? Un paso más después de la inferencia, ¿no? Con mayor conocimiento. Las últimas dos funciones intelectuales es la de interpretar y la de retener. Las más importantes, pero las más difíciles también de obtener. Interpretar nos referimos a asignarle un significado personal, un significado semántico a las palabras, a lo que leemos. Saber, entender, a eso nos referimos, ¿no? Interpretar, entender el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no? Respecto a un hecho, a un texto, a una situación, a través de la comprensión cognitiva, ¿no? Aquello que nosotros podemos percibir. Y bueno, estas son las capacidades más complicadas de adquirir, pero las más importantes. Y si logramos esto nosotros, pues estoy seguro que el conocimiento, el aprendizaje va a ser total, ¿no? Es importante llegar a esta situación de la retención. Debemos retener todo conocimiento que nosotros adquirimos, es decir, almacenar en nuestra memoria a largo plazo los conocimientos para que nos sirvan, ¿no? En nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional, en nuestra formación universitaria, ¿no? Porque estos conocimientos que ustedes van a adquirir en todas sus materias, pues si logran retenerlo, les va a ayudar, ¿no? En su desarrollo universitario y posterior a ello en su desarrollo profesional. Entonces, entendemos el retener como el almacenar los elementos que estamos aprendiendo, los conceptos, los significados, interpretarlos, para que de esa manera podamos aplicarlo, ¿no? Pueda tener relevancia en nosotros y se pueda guardar en nuestra memoria a largo plazo. No nos olvidemos de ello y podamos asociarlas con otros conocimientos que vayamos adquiriendo. Bien, fíjense jóvenes, casi cabal, ¿no? El tema del avance que hemos tenido ahora respecto a nuestro horario. Tenemos el tiempo, como les dije, determinado para que ustedes puedan hacer preguntas. Ese es el avance para esta clase, ¿no? El cual les dije que es un avance más sencillo en cuanto a referido a la interacción comunicativa y qué tiene que ver con este proceso de aprendizaje. Cuán importante es la interacción, ¿no? Comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Espero que lo hayan entendido, jóvenes, el tema. Sinceramente, espero también que si tienen alguna duda, por favor pregunten, ¿ya? No hay ningún problema. Yo estoy para resolverlo. Si tienen algún comentario, también alguna opinión, háganlo, ¿ya? Bien. Pasamos al sector de preguntas. Jóvenes, pueden escribirlo en el chat o pueden levantar la mano para comentar. El tema es bastante fácil, ¿no? El tema de interacción comunicativa, no hay mucha complicación. Donde sí tiene que haber una comprensión total es en la aplicabilidad que le puedan dar ustedes a esto, ¿no? Es decir, sinteticen todo lo que hemos hablado ahora, por ejemplo, la importancia que tiene, vuelvo y reitero, esta interacción, ¿no? No puede haber interacción si no hay una retroalimentación, ¿no? Si no hablan ambas partes. Si solo habla el interlocutor y no hay esa acción, por eso se llama interacción, acción de ambas partes, no hay la acción de la otra parte, no existe una interacción comunicativa. Y si no existe interacción comunicativa eficaz, el aprendizaje va a ser mínimo o nulo. Dentro de ese proceso nosotros debemos, ante todo, de estos tres elementos que hemos visto, estos tres componentes del proceso comunicativo, ante todo debemos tener una buena aptitud, capacidad para, o disposición o motivación para adquirir los conocimientos, ¿no?
una predisposición para adquirir esos conocimientos y una capacitación previa. Siempre vamos a hablar del conocimiento previo como esencial e importante para un eficaz proceso de comunicativo que nos lleve a un aprendizaje completo. Por último, el estudiante, todo parte del receptor, ¿no? Pueden tener al mejor docente del mundo, un científico o un profesional salido de Harvard, ¿no? Que le dé la clase. Sin embargo, si no existe un carácter positivo, una actitud positiva, ¿no? Una predisposición al aprendizaje, un conocimiento previo, ¿no? Y una posición de retención, es decir, meditar, interpretar, analizar los conocimientos, este procedimiento igual no nos va a servir, ¿no? De nada. O sea, esta interacción comunicativa poco o nada va a servir. Entonces, por eso, para la gestión del conocimiento es importante la actitud positiva en todos los aspectos. No existe pregunta. Qué bien. ¿Entendieron todos, jóvenes? Lo explicó demasiado bien, profe. La verdad, profe, que se entiende todo. Se entiende Ya. todo. Muy bien, muchísimas gracias, jóvenes. Gracias. Ya, mire, hemos tenido tiempo de sobra. Tienen 3 minutos para hacer lo que quieran. Bien, un gusto escucharlos. Si no han almorzado, vayan, almuercen, aliméntense. Es muy importante. Un cerebro necesita alimento también para poder atender. Bien, a ver, levantaron la mano por acá. Adelante, María, por favor. Buenas tardes. Una pregunta, en la actitud pasiva y activa, yo tengo como, a mí me enseñaron, digamos, que dice que, pues, ¿cómo le podría explicar? Digamos, en este caso, la actitud pasiva se diría que al individuo lo induce a una, como un conocimiento mecánico cuando estudia o está leyendo, ¿no? Y en la actitud activa lo induce a la reflexión y análisis de ese texto. ¿Estoy bien o es que creo que ahí me chipé? Correcto, está en lo correcto, ¿no? Fíjense que, claro, existen dos elementos, ¿no? Que siempre lo mencionamos aquí, el emisor y el receptor. Entonces, el buen docente, el buen maestro, es el que genera una enseñanza activa, ¿no? A través de su metodología de enseñanza, ¿no? En la que puede interactuar o pide la interacción del estudiante, en el que le da el conocimiento, ¿no? Y la explicación correcta, en el que puede generar en el estudiante, la otra parte, el emisor, ¿no? Puede generar motivación, ¿no? Motivación para que el estudiante sea un estudiante activo, ¿no? Que pueda no solo recibir la información, ¿no? No solo ser una fuente de recepción de información, sino analizarla, aplicarla, investigar también. Entonces, todo depende de esos factores, ¿no? Si el docente no te motiva, si el docente no genera esa actitud positiva en el estudiante, esa actitud activa, entonces difícilmente va a poder adquirir los conocimientos de manera plena, ¿no? Entonces, existe en ambas partes una actitud activa por parte del docente, pero también tiene que haber una actitud activa en el estudiante, ¿no? Porque, como le digo, de nada sirve que tenga un súper docente de pronto con todos los títulos habidos y por haber y egresado de Harvard, si el estudiante no tiene esa actitud activa, ¿no? Si solamente se concentra, como decía usted, en recibir la información, ¿no? Recibir y no aplicarla, no analizarla, hacemos esto aquí, ¿no? Como vemos el dibujito, qué bonito, qué bien, digamos, ¿no? Qué bonito, qué bien el conocimiento, como dice María Rara, qué bello, qué precioso, qué divino, pero quedó ahí nomás. No investigo, no analizo, no trato de aplicarlo, no trato de profundizar en los conocimientos. Entonces, efectivamente, el estudiante pasivo solamente va a recepcionarlo, va a tratar de memorizarlo, el clásico estudiante que solo
lee o estudia para el examen y no así para reflexionar y aplicarlo, ¿no?, en su vida diaria y posterior a su vida profesional. Bien, jóvenes, con esa explicación, ahora sí, espero haber aclarado su duda y nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Que tengan un muy buen fin de semana y aprovechen el tiempo para tirarle una repasada a su apunte de esta clase cuando ingresemos a la siguiente. Y investiguen, por favor. Vamos a hablar nosotros de la naturaleza del conocimiento y la metodología, la siguiente clase, que es un tema también básico que va a finalizar esta unidad 1. Entonces, naturaleza del conocimiento y la metodología para complementar todo lo que hemos hablado de método, metodología, de interacción comunicativa y por cómo influye o sigue influyendo en este proceso de aprendizaje. Bien, ahora sí. Muchas gracias a todos por participar, por estar atentos. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Chao, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Recording stop.